definitivamente uno pensaría que es obsoleta para el estado de la sociedad chilena, pero en general, en muchos sentidos, aún en lo que tiene que ver con derechos sociales, el nuevo constitucionalismo aporta cosas que deberían ser adoptadas de manera más general. Las cartas de derechos completas, los mecanismos que hacen que esos derechos sean exigibles, para hablar solo del tema de derechos, los derechos de las minorías y de los grupos poblacionales de diversa naturaleza, son elementos que tienen que ser integrados a una institucionalidad en América Latina. Uno de los problemas que tenemos, que no es obviamente solo de América Latina, sino del mundo, pero que tiene que llevarnos a reflexionar, además de este primero, es la calidad de la política, la calidad de nuestra política. Y ahí yo quisiera poner un tema que vale la pena que lo miremos dos veces bien, y es el tema de si el régimen presidencial es el mejor de los regímenes o hay que analizar la posibilidad de regímenes parlamentarios a la latinoamericana. El mundo está lleno de regímenes parlamentarios, menos América, ¿no? Entonces, claro, cada vez que se habla de régimen parlamentario, se dice, bueno, pero es que eso no corresponde a nuestra tradición. Hoy nosotros estamos pensando, sinceramente, en elementos de un régimen parlamentario que ayude a fortalecer partidos que disminuyan el clientelismo como relación entre el partido y el elegido y el elector, porque vemos que hay uno de los problemas de la calidad de la política, por lo menos en Colombia, ¿no? El presidente Santos tuvo un bajón grande recientemente en las encuestas por el tema que está en el fondo de la relación entre elegido y elector, que es el clientelismo, la relación personal de intercambio de favores. Y entre las cosas que estamos mirando es la posibilidad de proponer elementos del régimen parlamentario para conseguir unas relaciones entre elegidos y electores que sean más políticas que clientelistas. Ese tema yo creo que para un centro de estudios de esta naturaleza tiene relevancia. Luego, estoy convencido que el asunto de las redes sociales tiene que estar en el esquema. Redes sociales y medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación están reaccionando más rápido al fenómeno de las redes sociales que las instancias y los instrumentos políticos. Los periodistas están encima de lo que son, en eso estoy de acuerdo contigo, las tendencias, los trends que llaman en inglés, las tendencias del Twitter, y ahí se pegan. Y eso genera hechos políticos. Me parece que ese tema es un tema sustancial, porque es que además, en el asunto de participación que es tan importante, nada más directo, más barato y más accesible que la red social. Eso no vale nada, vale muy poco, y es posible una comunicación a una velocidad, digamos, muy grande. Hoy, hasta donde yo tengo la experiencia en Colombia, y yo soy uno de los tuiteros ahora nuevos más importantes del país, demostrando que la edad para el Twitter es irrelevante, ¿no? Les quiero decir que lo que he aprendido es que es un instrumento que necesita la resonancia de los medios, pero que los medios le están respondiendo a él. Y lo que no veo es que repito, que las instituciones políticas lo tengan en consideración. Entonces este es un tema que hay que analizar mucho mejor y que tiene que estar en la agenda. Ahora, en esto de participación hay innovaciones latinoamericanas que no hemos evaluado bien. Los presupuestos participativos. En la única parte del mundo donde se hace presupuesto participativo es en Sudamérica, hasta donde yo sé. Y se ha hecho de diversos modos, dispersos, en unos más exitosos, en otros menos. Ahora lo está intentando la ciudad de Bogotá, una ciudad de 7,5 millones de habitantes, intentando presupuestos participativos. Creo que ese es un tema en el que debemos profundizar y debemos saber qué hemos aprendido. Hay casos desde los brasileños en Porto Alegre, los peruanos, bueno, etc. ¿Qué hemos aprendido y qué es lo que hay de aporte? Yo soy un fanático de ese método en los gobiernos subnacionales, sobre todo en los gobiernos municipales. Es un instrumento incomparable
para resolver la contradicción que siempre existe entre los recursos disponibles y las aspiraciones de la gente. Entonces, yo sí creo que ese es un tema muy de desarrollo suramericano que merece estudiarse, racionalizarse y entenderse mucho más claramente. Y hay pues, asuntos que son del periodo en el continente que no podemos dejar de incorporar a esta discusión. La minería y el conflicto social. De todos modos, querámoslo o no, la minería va a jugar y va a seguir jugando un papel muy importante en el periodo inmediato en la economía sudamericana, y no solamente en Perú y Chile. En todos lados la minería está jugando un papel cada vez más importante. Colombia tiene ahora una cantidad de proyectos de minería a cielo abierto conflictivos que vienen, y ahí sí creo que lo que se tenga que aprender sobre el tema de consultas previas, de concertaciones, nosotros tenemos un lema que dice minería sí, pero no así. Y yo creo que eso en el contenido de participación hay que darle un estudio de profundidad y de urgencia. Y el otro es el tema de las drogas. Ese es el otro, es el tema de las drogas. Claro, esto es UNASUR, esto no es la OEA, pero el tema de las drogas, con todas sus consecuencias para la democracia, no puede estar por fuera del análisis de coyuntura y de periodo. Colombia vivió el control de sectores muy amplios de la política por las mafias, por mafias de diversa naturaleza en diversos momentos, no solamente el cartel de Medellín, sino después y más recientemente todo el fenómeno paramilitar en Colombia, es un fenómeno alimentado por el narcotráfico. Y no solamente es el tema pues en general es el tema del narcotráfico y de lo que genera en poderes fácticos de tipo criminal y su capacidad de influencia sobre la política. México, sin tener digamos, la llegada del narcotráfico hasta niveles de poder al nivel que llegó Colombia, sí tiene regiones enteras donde quien controla la política y el poder son las mafias. Y esto puede suceder y seguramente en muchos otros países de la región. Así que ahora cuando tenemos el proceso de paz que está empezando en Colombia y que bueno, tenemos la esperanza de que funcione y creemos que de todas maneras va a funcionar, uno de los temas que vamos a tener que resolver bien es el tema de cultivos ilícitos como primer eslabón de la cadena y paz. Si no se aprovecha el proceso de paz colombiano para una disminución muy significativa de las áreas de cultivos ilícitos en Colombia, con cooperación de los guerrilleros que se desmovilicen, pues dejaremos pasar una de esas oportunidades que no se repiten en la historia. ¿Qué va a pasar ahí con los cultivos ilícitos? Entonces, dado que hay una demanda que no disminuye en el mundo y el resto de la región. O sea, yo sí creo que ese es un tema en el que el tema de democracia y manejo de este tipo de fenómenos no puede estar por fuera de una agenda urgente. Bueno, por lo demás, pues me parece muy bien planteada la discusión del colega colombiano de la Cancillería, porque, claro, esto tiene temas hay todos los que haya, pero hay que ponerlo en el marco de lo que es el propósito del trabajo que tiene que ser, cómo va a fortalecerse UNASUR. Bueno, gracias. Seguimos por este lado y creo que la primera mujer que habla también. Yo, además de lo que decían los amigos, compañeros recién, ajustémonos un poco a los tiempos también, no solamente al temario, porque si no, no va a haber segunda parte a la tarde y la compañera venezolana me va a castigar. También. Bueno, mi nombre es Virginia Beramendi y soy uruguaya. Creo que a grandes rasgos comparto con todos los colegas muchos de los temas que se han mencionado, pero más que nada empezar por decir, bueno, en términos de cuál tendrían que ser a lo mejor la agenda más amplia, como decía nuestro colega colombiano, a lo mejor creo que un centro como este tendría que dar espacio justamente para la reflexión y la sistematización de las experiencias y de las diversidades democráticas en UNASUR. O sea, un centro desde UNASUR para UNASUR,
donde nos demos el espacio justamente para sistematizar de alguna manera cuáles han sido las experiencias en los distintos temas que después se acuerde que el centro vaya a tratar cuáles han sido nuestras experiencias, digamos, ¿no? Como región. Creo también que es importante pensarlo para UNASUR, pero a lo mejor con la potencialidad o la oportunidad de compartir en esto de la cooperación sur-sur con otras regiones, que desde UNASUR podemos compartir con el resto del mundo que pueda servirles a ellos también, ¿no? En términos también del diálogo, el diálogo democrático, creo que un centro como este nos debería permitir dialogar y reflexionar sobre cómo abordar de manera integrada, como región justamente, los desafíos que enfrentamos, ¿no? Y creo simplemente que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho por la mayoría, pero 5 puntos para mí fundamentales. El tema de la profundización de la democracia en la parte, como decía Rafael Roncagliolo, de los resultados de la democracia. O sea, me parece muy bien que un centro como este hable sobre las distintas, digamos, conceptualizaciones que tenemos sobre la democracia, pero creo que es fundamental ver también desde la ciudadanía cuáles son los resultados, qué es lo que las ciudadanías de nuestros pueblos están esperando de la democracia. Y creo que han habido grandes avances, definitivamente hemos sacado muchos millones de la pobreza extrema, pero de cualquier modo seguimos siendo la región del mundo más desigual. Entonces creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos. Igualmente creo que hemos avanzado en cuestiones de inclusión política y social y económica, pero que queda mucho en términos de mujeres, de jóvenes y de etnias en nuestros países. Creo que si hablamos de UNASUR, de la región andina, también dentro de la UNASUR la parte étnica creo que es también fundamental, ¿no? En términos de los conflictos, creo que sí, que los conflictos sociales en torno a los recursos naturales son claves, poder que sea uno de los temas de un centro como este, pero también decir que creo que si bien son conflictos sociales, también son conflictos políticos que requieren soluciones políticas y un diálogo político, porque están obviamente relacionadas también con el tema de cuál es nuestra definición y qué es lo que queremos como modelos de desarrollo para nuestros países. Un tema que justamente creo que es fundamental, que están relacionados, es el tema de la inseguridad ciudadana, que si bien vemos muchos de los estudios, que por ejemplo hasta un país como Uruguay, que en todos los estudios sale como digamos la parte más positiva en muchos aspectos, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema para todos nuestros países, inclusive para Uruguay. El tema del crimen organizado, el narcotráfico y todas esas relaciones. Bueno, desde un centro como este sería qué diferentes formas podemos ver de abordar estos temas. Obviamente sabemos que han habido muchas políticas en torno a esto que no han venido funcionando como quisiéramos, entonces creo que tenemos que ser creativos y desde nuestra región pensar en nuevas formas de abordar el tema del narcotráfico y del crimen organizado de una manera integral e integrada, ¿no? Luego, algo que me parece clave es el tema de la construcción de ciudadanía democrática. Me parece que tenemos que fortalecer muchísimo más con la ciudadanía, cómo construimos digamos, ese chip democrático, si quieren, ¿no? Viniendo de un país como Uruguay, creo que para nosotros eso es algo fundamental, ¿no? O sea, que los ciudadanos conozcan sus derechos, los reclamen, pero también sus deberes, también como personas, ¿no? Y esto está relacionado a muchos temas, pero uno de los que quiero dejar, me gustaría, es el tema justamente impositivo, ¿no? Que está relacionado también con el ejemplo que daba el señor Lerner, en comparación con otros países del mundo, como Suecia, por ejemplo. Bueno, en nuestros países no estamos muy acostumbrados o no queremos pagar más impuestos. Es verdad que esto está muy relacionado también con la otra parte que es desde la retribución de servicios por parte del Estado, ¿no? Entonces, obviamente tiene que haber ahí un vínculo muy estrecho entre lo que el ciudadano paga como impuestos y lo que recibe a cambio. Entonces, eso está relacionado con las reformas que hay que hacer desde el fortalecimiento institucional y del Estado. Eso creo que son para mí los temas que deberían de estar sobre la mesa. Gracias.